Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Pazo y hoy quiero hablaros de qué es el narcisismo. Vamos a ver cómo se desarrolla esa personalidad narcisista cuando se convierte en perversa y luego os compararé también el narcisismo con la hiperempatía. ¿Vale? Y aquí hablamos de dos situaciones, o sea, dos personalidades extremas. ¿Vale? Vamos a ver dónde está el equilibrio. Vamos al temazo de hoy. Para los que aún no me conozcáis, mi nombre es Ana Pazo, soy life coach profesional, me he especializado en madre narcisista y ayudo sobre todo a hijos e hijas de madres narcisistas a recuperar la alegría, la calma, que no es poco, y sobre todo el amor propio, ¿vale? Si te interesan estos temas, te invito a suscribirte al canal. A ti no te cuesta nada y hace que esto llegue a más personas, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos con el tema de hoy porque me lo habéis preguntado un montón. La verdad es que somos una comunidad muy activa. En el vídeo de la semana pasada creo que van como casi 200 comentarios. Así que nada, daros las gracias porque eso también nutre el canal, nutre la información y es como un lugar seguro donde podéis compartir cosas que en otros ámbitos o en otros sitios no son bien escuchados o bien vistos, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es esto del narcisismo, porque recientemente me hicieron una entrevista y cuando dije que no sabía, porque hay una parte que es de libre albedrío, pero en realidad sí sé bastante cómo esto se forma, ¿vale? Entonces os voy a contar mis teorías. Al final los temas psicológicos todavía hay mucha teoría y os la podéis creer o no os la podéis creer. Yo os invito a todo lo que escuchéis en internet, en la tele, en la radio, que lo paséis siempre por el filtro vuestro y que aprendáis a tener un espíritu crítico de lo que estáis oyendo. ¿Vale? Porque una de las cosas que nos lleva el trauma es a creernos lo que nos dicen los demás. Porque las madres narcisistas te acostumbran mucho a si mamá lo dice, hay que hacerlo. Y entonces, sobre todo si eres el chivo, te acostumbra a priorizar lo que los demás dicen frente a tu propio criterio. ¿Vale? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, el narcisismo. El narcisismo cuando nacemos, voy a hacer aquí un dibujillo, porque me gusta mucho dibujar y nunca lo había hecho, ¿vale? Entonces tú naces y este eres tú de niña o de niño. Suelo hablar en femenino porque la verdad es que la mayoría de las personas del canal que trabajan conmigo son mujeres, pero ya hay cada vez más hombres, lo cual me alegra porque a los hombres el machismo, igual que nos afecta a las mujeres, también afecta a los hombres, ¿no? Y el tema, trabajar cualquier tema emocional en un hombre no está bien visto. En mujer tampoco, pero en hombre peor. Entonces, la niña, ¿no? O el niño. Cuando naces, ¿no? Tú naces como bebé, como aquí el bebé envuelto en la manta, no sé si se ve. Entonces, el niño o de pequeños tú naces totalmente dependiente, ¿vale? Bueno, voy a coger otra que no pinta. Ay. Naces totalmente dependiente. Entonces, para tu supervivencia, tienes que llorar, tienes que patalear, tienes que llamar la atención, tienes que luego conquistar al que está delante de ti, ¿no? Entonces tú cuando estás de niño naces en modo supervivencia muchas veces, ¿no? Porque toda tu supervivencia depende de los demás, ¿vale? Por eso el niño es muy instintivo, su cerebro reptiliano es el que está más desarrollado para esta supervivencia y poco a poco va desarrollando las demás partes de su cerebro, el límbico y el neocortes, de cara a cuando vas madurando, ¿no? Hacia una edad adulta. ¿Sí? Entonces, esto es como lo general, ¿no? Vas madurando. ¿Y cómo maduras?
Pues maduras en base a experiencias, a cómo las relaciones que tienes en tu casa con papá y con mamá, ¿no? Cómo te educan en casa, lo que tú ves en casa, cómo te educan en la escuela, lo que ves en tu entorno, ¿no? Entonces, o a veces te dan circunstancias complicadas donde te ves solo ya cuando vas siendo más adulto y saliendo de casa, y eso te ayuda a ir madurando hasta llegar a la edad adulta. Entonces, cuando tú naces, algunos psicólogos hablan de ese narcisismo natural, ¿no? Que es el yoísmo del niño, ¿no? El yoísmo del niño es todo yo, ¿no? Yo. Que tiene la parte negativa de que ese yoísmo del niño se lleva a creer que si algo malo pasa es responsabilidad suya. No lo ve tanto como responsabilidad, sino que el niño no tener claro como que mamá es mamá y yo soy yo, él en su cabeza todavía no entiende esa separación. Y entonces, si algo malo pasa, si mamá no le hace caso o si mamá le trata mal, piensa que es que hay algo malo en él, ¿no? De ahí se van creando esas heridas de trauma, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en función de cómo te trate mamá, por ejemplo, si tú eres el chivo, pues mamá te va a desvalorizar, mamá te va a menospreciar, mamá te va a culpar de todo lo malo, mamá, la familia se acostumbra a culparte a ti de todo lo malo y a cargarte con los problemas de la familia. Entonces, ese chivo, ¿qué va a aprender? El chivo va a aprender que hay algo malo en él y que tiene que doblegarse al resto para que le quieran. Porque cuando el chivo se revuelve contra la familia o contra lo que le dice mamá o papá o los hermanos, es duramente castigado, le hacen tratamiento de silencio, ¿no? Y esto siempre puede ser desde la parte más agresiva o más pasivo-agresiva, ¿no? Entonces, ese chivo lo que va a hacer, ese doblegarse para que le quieran, le va a llevar a normalmente un patrón de complacencia y a tratar de adelantarse a las necesidades de los demás. ¿Para qué? Para evitar el conflicto. Lo cual es una locura porque no lo va a conseguir, pero bueno. Y entonces esto le lleva a ese patrón de hiperempatía. Y ojo aquí al hiper, porque es una empatía excesiva. La empatía, como cualquier cualidad del ser humano, empieza por uno mismo. Y el hiperempático, él mismo, consigo mismo, tiene muy poquita empatía, porque él se pone abajo del todo. ¿Vale? Empatiza con todo el mundo, casi menos con él o con ella. ¿Vale? Por eso es hiper, porque ahí hay un desequilibrio. ¿Se entiende? Entonces, ahora vamos al patrón del nazi. Lo pongo en azul. Entonces, por ejemplo, si es el niño de oro o la niña de oro, el Golden Child famoso, no sé por qué se dice en inglés cuando hay español para decirlo, pero somos así, de fashion. Vale, entonces el niño de oro, ¿qué ve? Que mamá le trata por encima de los demás, que tiene privilegios que sus hermanos no tienen, que incluso tiene privilegios sobre su padre, porque muchas veces la madre narcisista lo pone en competencia con su padre, que mamá le alaba cualquier cosa que hace, incluso le valida en sus errores, ¿no? Entonces este niño de oro, incluso cuando tiene un problema, mamá le da dinero y se lo paga. Luego hay sus variantes, ¿vale? Hablo así en una generalidad, porque al niño de oro, bueno, a veces se les meten en casa para que las cuiden, ¿no? Porque, bueno, están los dos tipos de madre. Pero bueno, generalmente va a solucionarle mamá con dinero, al chivo no le da nada, pero al niño de oro todo lo que pida. Que al final lo está convirtiendo en un inútil, ¿no? Muchas veces los infantilizan y sobre todo les hinchan mucho el ego, porque cuando a ti te dicen que todo está bien, luego vas a la calle y cualquier persona que te diga que no, ¿cómo? Porque te has acostumbrado a que en tu casa tu madre, tu padre, incluso tu hermana chivo y los
invisibles, si hay más hermanos, tienen que hacerlo, o sea, tienen que estar alineados con mamá para evitar conflictos, ¿no? Entonces, este niño no se mantiene en esa inmadurez también, ¿no? En una inmadurez donde yo siempre tengo razón y todo gira en torno a mí, ¿no? Entonces, esa persona generalmente va a ser narcisista, ¿no? Tiene esa inmadurez del niño, la inmadurez emocional, porque al final esto es una inmadurez emocional que se mantiene en el tiempo debido a mi entorno y a mis circunstancias, ¿vale? Entonces esa persona luego si va y consigue un trabajo, pues él se creerá que tiene más derecho que nadie y él irá con ese ímpetu. Y a veces dan esa imagen de fuertes o esa imagen de que son la bomba porque ellos se lo creen y entonces como que van asoballando, se dice en gallego, ¿no? Van como machacando a los demás, ¿no? Y pueden llegar muy alto, ¿no? De hecho, en el campo ejecutivo, en las altas esferas es donde más narcisistas hay, porque no hay escrúpulos. Si tengo que pisar el cuello, te lo piso, ¿vale? Entonces ahí vamos a ese narcisismo, pero con el tiempo, cuando en vez de madurar te mantienes en ese narcisismo se convierte en un narcisismo perverso. ¿Perverso por qué? Porque con tal de yo tener razón, hago lo que sea y no tengo escrúpulos, ¿no? Porque al final, en esta inmadurez, es como que cuando a ti te pasa algo, hay una vocecita que te dice, oye, ¿cuál es tu parte en el problema? Y esa es la que te hace madurar. Cuando tú tienes esa voz que te dice, aquí hay algo está mal y hay algo que es del otro y hay algo que es mío. Pero cuando a ti te empujan o te apoyan en esa parte de que la culpa es de los demás, la culpa es de mi hermana chivo, de mi hermano chivo, la culpa es de mi padre, la culpa es de la sociedad, la culpa es de mi jefe, la culpa es de mi novia, la culpa es de cualquiera menos yo, estoy alimentando esa parte narcisista, esa inmadurez, ese infantilismo. Y con el tiempo es como que el otro pensamiento lo vas bajando, lo vas quitando y con los años es como que vas haciendo callo, porque al final esto es una educación, es una forma repetitiva de comportarte y de cómo se comporta tu entorno y eso va conformando tu personalidad. Y aun cuando hay una parte que, no, la personalidad, que es lo que es la persona, tiene una parte que es carácter innato, ¿no? Que son los temperamentos, bueno, ya lo he dicho mal. Una parte es el temperamento, que es una parte natural, como una tendencia tuya natural, y luego hay una parte que es el carácter que se forja en base a educación, entorno, cultura, familia. ¿Vale? Y esto pesa el 95% y esto es un 5%. Entonces, cuando este carácter me están alimentando mi parte inmadura, porque la madre narcisista lo que quiere es alguien que sea fácilmente controlable. Cuanto más inmaduro seas, mejor, ¿no? Entonces, aquí la inmadurez se suple culpando a los demás y yo siempre tengo razón. Y aquí el chivo, que también es inmaduro, lo suple complaciendo a los demás. ¿Sí? Entonces, esta sería un poco cómo se van conformando los caracteres, ¿no? Entonces, ahora voy a hacer una pausa para borrar y explicaros un poco los dos extremos. A ver.